Amada iglesia, buenos días. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Dios les bendiga. Estoy contento, alegre porque continuamos en nuestra serie del libro de Génesis. Hemos sido bendecidos por ella y quiero invitarte que ahí en tu lugar abras tu Biblia en el capítulo 15 del libro de Génesis, que estudiamos la palabra del Señor y leemos los primeros. Estaremos enfocándonos esta mañana en la porción bíblica del capítulo 15, versículos 7 al 21, y leo de la Biblia de las Américas. Si me quieres acompañar con tu propia Biblia, por favor. Su palabra dice de la siguiente manera: y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de los Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón. Él le trajo todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el temor, que un gran terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol se había puesto y hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los seoníos, los camameos, los hititas, los fereceos, los refitas, los amoreos, los cananeos, los gregeseos y los jebuseos. Vayamos al Padre en oración. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que en este momento retires cualquier cosa, Señor, que pueda distraernos de la atención de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu nos traiga claridad en el mensaje que tu palabra tiene en esta mañana. Danos, Espíritu Santo, tu guianza, danos tu entendimiento y tu revelación, Padre, a través de tu palabra. Y permite que las palabras de mi boca, Señor, y las meditaciones de mi corazón sean aceptables y agradables delante de tu presencia. Padre, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo dice la iglesia? En el capítulo 15 hemos iniciado que después de que vino la palabra del Señor en visión a Abraham, dice el texto, que el Señor le dijo que él era su escudo, el que iba a proteger a Abraham, y le iba a dar, y le volvió a recordar el Señor que le iba a dar una descendencia, y esa descendencia iba a venir de él y de su esposa. Tal vez él por su edad dijo: no, pues ya Dios va a proveer otro medio, porque yo no miro cómo es posible que yo tenga un heredero por su alta edad. Y Dios le volvió a recordar que él es el que hará posible que él tendría una descendencia, por el cual fue la promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 12. Dios le había dicho que de su descendencia Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios había prometido eso a Abraham. Y en el capítulo 15 miramos Dios que vuelve a reforzar esa promesa que le había hecho a Abraham. Y ahora nos encontramos en el capítulo número 15, versículo número 6 y 7, cuando Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios. Y la fe de Abraham le fue contada por justicia al creerle al Señor. Después de esto, en el capítulo 15, el versículo 7, ahora vamos a estar mirando del 7 en adelante. Miramos que el Señor viene y habla de nuevo a Abraham. Muchos de nosotros nos gusta que las cosas nos sean reafirmadas
o que las cosas se nos aseguren otra vez. Si tú miras a un niño va con su mamá y le dice, mamá, tú vas a cuidar de mí. Una vez una historia del pastor Tony Evans contaba que él tiene una nieta y la nieta le decía, tenía terror a los chihuahuas. Los chihuahuas pueden ser un poquito aterradores, aunque están chiquitos, pero hacen mucho ruido, ¿verdad? Entonces la niña tenía un pavor a los chihuahuas. Entonces el abuelo toma a la niña y la niña brinca a los brazos del abuelo y el abuelo la carga y le dice a su nieta, mija, tú estás bien. Y le decía, pero abuelo me va a morder. Y ella dice, no, pero tú estás bien. Y la niña estaba desesperada y el abuelo tuvo que decirle una y otra vez que ella estaba bien. Porque estaba en los brazos de su abuelo. De la misma manera que un niño ocupa ser reafirmado, tú y yo tenemos la misma tendencia. Una y otra vez nos gusta que nos recuerden la misma cosa. ¿Acaso no? Cada año, bueno, si lo hice cada año está muy mal. Todos los días recordamos a nuestras esposas, a nuestros esposos que les amamos, ¿sí? Espero que no va a ser una vez al año, hermano. Si no, venga conmigo, le voy a dar consejería pastoral. ¿Sí? Les recordamos, o le recordamos a nuestros hijos cuánto los quieres, ¿sí? O le recuerdas a tu patrón que tú sigues siendo fiel a la compañía, presentándote todos los días. Toda la gente ocupa ser reafirmada. Todos tenemos esa tendencia de buscar que algo nos reafirme algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste y tomaste un cheque? Los cheques de papel como que ya no existen, ¿no? Ya todo es electrónico y más conforme pasen los siglos, creo que eso va a ser más realidad. Pero los cheques de papel, hace poco me dieron uno, yo no sabía ni usarlo. La verdad, I'm like, what? Yo no he usado un cheque de papel en mucho tiempo, excepto cuando lo necesito. Y me dieron un cheque y fui y lo deposité a la cuenta y no pensé más en él. Pues lo deposité confiando de que ese cheque es bueno y válido, ¿no? Porque se me debía una cantidad. Y después me di cuenta que ese cheque que me habían dado no tenía fondos. Y yo me quedé, ¿what? Sorprendido. Y no fue mi trabajo, no se preocupe. Es algo extra. Y dije yo, bueno, eso me recordó por qué es que tenemos la tendencia de siempre querer reafirmar las cosas. Eso le sucedía a Abraham. Dios le había recordado su promesa en el capítulo número 12, que Él iba a bendecirlo a él y a través de él, no nomás iba a bendecir a la nación de Israel, iba a bendecir al pueblo de Israel, sino que iba a bendecir a toda la humanidad a través de su descendencia. Dios ya le había hecho esa promesa. Mas Abraham en el capítulo 15, versículo 7 nos recuerda nuestra tendencia de siempre recordar lo mismo. Él dice en el versículo 7, el Señor le dijo, yo soy el Señor que te saqué de los Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y el versículo 8 dice, y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la voy a poseer? ¿Cómo voy a asegurarme que ese cheque tiene fondo, Señor? Y que tú estás diciendo la verdad. En muchas cosas queremos validación de Dios porque sentimos que si no tenemos la validación es como que no es cierto. ¿No te ha pasado? Amén. Y eso es lo que le está sucediendo a Abraham. Y esta historia, en esta mañana quiero, ¿cómo podemos confiar en las promesas? La promesa que realmente vale la pena confiar. Las promesas en las que podemos confiar. Es la única, es la que viene del Señor. Amén. Y eso es lo que el texto nos dice en el versículo número 7. El Señor dice, yo soy el Señor. Algunas traducciones me gusta más como lo dice la Reina Valera, porque él dice, yo soy Jehová, Dios. Dios está reafirmándole a Abraham, con quien él estaba hablando no era con su jefe que se le puede dar un cheque sin fondos. Él estaba hablando con el creador de los cielos y la tierra. Amén. Que cuando él dice algo va a suceder por su voluntad. Preocúpese si su cheque, su jefe le dice tiene fondos, pero no se preocupe si Dios le ha dicho algo. Porque él tiene la capacidad de cumplir lo que él dice. Dice su palabra, él no es hombre para mentir. Amén. Y el versículo número 7 nos introduce otra vez este nombre de Dios, este nombre de Jehová. ¿Saben que a Dios nadie lo nombró? Dios nadie le dio nombre, Él mismo decidió revelarse y darse nombres a Él mismo. En todo el Antiguo Testamento vamos a mirar diferentes maneras en cómo Dios se presenta. Y en este se presenta como Jehová. Y Jehová en su texto original es una manera personal en cómo Dios se identificaba con su pueblo. Era el nombre personal de Dios. Entonces su nombre tenía peso,
tenía significado. Mi nombre en el original supuestamente es, el otro día estaba estudiando yo mi esposa de pura curiosidad. Digo yo, ¿por qué me llamo Ricardo? Sabrá Dios, mis papás, no, ni ellos tampoco saben por qué. Ellos nomás, no sé, se les ocurrió de la chiripada, pero miré que mi nombre tiene un contexto original griego también y tiene por significado líder o una persona que liderea un grupo. Entonces dije, Señor, bueno, ¿acaso tiene alguna casualidad mi nombre con lo que yo hago? Bueno, eso es solamente mi suposición, eso no tiene nada de verdad. Pero su nombre de Dios sí tiene un significado importante, porque Dios se reveló a ellos para dar a conocer quién es Él y su carácter. Él es el Dios personal, el Dios que cumple su promesa. De hecho, la palabra Jehová también es una manera de expresar que Dios es autoexistente, que Él es autosuficiente, que Él tiene vida en sí mismo y que no le falta nada y no depende de nadie. Amén. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Yo soy autoexistente, Abraham, yo soy autosuficiente. Yo tengo vida en mí mismo, no dependo de nada ni de nadie, no ocupo de ti ni de nadie. Ese es el Dios que le estaba hablando a Abraham. Por eso es tan importante entender el nombre que Dios usa para revelarse, porque da contexto y da significado, porque es que Abraham, como Dios le estaba hablando a Abraham. Dice, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos. Recordamos de dónde venía Abraham. No era un hombre nacido en una cuna cristiana, por así llamarlo, sino que venía de una nación que adoraban al Dios de la luna, que eran paganos idólatras. ¿Sí recuerdan? No vino de un lugar que honraba a Dios. Y él le vuelve a decir, no nomás yo soy Jehová Dios, sino que yo soy el Señor. Mira si él usa en tiempo presente. No dice fui el Señor, o sí lo dice. O no dice voy a ser el Señor, sino que dice yo soy el Señor, dando a entender que yo sigo en control de cada aspecto de tu vida en cada instante de tu vida. Amén. Él es Señor, significa que Él nunca deja de ser Señor. Esa es la implicación del texto. Dios está diciendo, yo soy Jehová, el autosuficiente, el autoexistente, pero también soy el que sigo controlando cada aspecto de tu vida. Qué bonito es recordar que Dios tiene un nombre, que es Jehová, que es un Dios autoexistente, autosuficiente y que Él sigue controlando cada aspecto de mi vida. Y eso es lo que Abraham olvidó, porque Dios seguía en control de su vida, aunque las circunstancias tal vez dijeran lo contrario. ¿O acaso no era así el caso? ¿Abraham era más viejo o era más joven? No, era más viejo, su esposa era más vieja, aunque él le decía, mi hija está más bella cada día, pero pues la verdad es que la hermana ya estaba más en edad, ¿o sí? ¿Amén? Pero la realidad era otra, sus circunstancias decían lo contrario de su fe. Mas Dios le vuelve a recordar quién es Él. ¿Y por qué? Porque la duda en el versículo 8 de Abraham no es una duda del poder de Dios. Es simplemente querer reafirmar. Él quería que Dios le dijera, Abraham, yo sigo siendo el Dios que te prometió que iba a hacer lo que voy a hacer. Muchos teólogos y muchos estudiosos de este texto dicen que la pregunta de Abraham estaba significando desconfianza de Abraham en Dios, aunque aparece así, ¿no? Parece la pregunta, bueno, podemos concluir que él como que está dudando de Dios, porque le dice, pues, ¿cuándo voy a poseer la tierra? Como diciendo, Dios, como que te estás atrasando, ¿no? Pero la pregunta de Abraham no era la pregunta de Abraham no era dudar de Dios, simplemente quería reafirmar y quería verlo tangiblemente. Quería ver de qué forma es que Dios lo iba a hacer. Entonces, la pregunta de Abraham no es una fe de un incrédulo. De hecho, él nos dice en el versículo 6 que él creyó en Dios. Entonces, él no dudó de Dios, porque si no fuera una contradicción del versículo 6. Amén. Él lo que está diciendo es, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero ver el medio, la forma en que vas a lograr tu objetivo, porque el objetivo era de Dios, no de Abraham. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Sí? Dios, miras que Dios no reprendió a Abraham. Dios, en el versículo número 8, él hizo la pregunta y respondió el Señor en el versículo 9 diciendo, ve y tráeme 5 cosas pidió Dios en el versículo 9. Quiero que me sigas en el texto bíblico, porque no quiero que digas que te dijeron, sino que tú lo vistes. Dice el texto, versículo 9, le respondió, dice, tráeme una novilla de 3 años, tráeme también una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtula y un pichón.
Entonces Dios le pidió ¿cuántas cosas? 5, está conmigo. Iglesia, ¿cuántas cosas les pidió? Vamos bien, ¿sí? Entonces Dios le respondió como, ¿cómo te atreves, Abraham, a dudar de mí? Así le contestó Dios. No, ¿verdad? Dios no le contestó, ¿por qué es que estás dudando de mí? Se me olvidó esto, perdón. El Dios detrás de las escenas, como ya hemos visto. Sino que él simplemente quería que Dios le reafirmara lo que él ya sabía. Amén. Dice el Señor. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que yo la voy a poseer? Él ocupaba ser reafirmado. Hermano, tú y yo ocupamos ser reafirmado todos los días de que Dios está contigo. Amén. Somos olvidadizos, ¿sí? Un día oramos y el otro día estamos preocupados, no dejamos lugar a que Dios actúe. Porque no estamos recordados que Dios está con nosotros. Porque leemos el domingo un texto bíblico, en toda la semana no volvemos a abrir ese santo libro. Y no somos recordados continuamente que Dios sigue en control continuo de nuestras vidas. Y Abraham tenía que ser recordado, lo mismo que tú y yo ocupamos ser recordados, que Dios sigue en control de nuestras vidas. Que Él sigue siendo Jehová, el Dios que está en control de nuestras vidas. Amén. Después de esto dice el Señor que fue y le pidió que trajeran estas 5 cosas al Señor. Entonces la respuesta de Dios no fue, oh Abraham, ¿cómo te atreves? No, la respuesta de Dios fue reafirmarle a Abraham lo que él ocupaba ser reafirmado. Qué hermoso es el Señor. Porque no vino a juzgar a Abraham, no lo hizo sentir como un vil pecador, sino que Dios le va a mostrar que lo que él dice va a suceder. Y en el versículo 9 nos introduce el texto bíblico por primera vez, un pacto que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, con Abraham y con toda la tierra. Dice el texto que Dios le pidió que trajera cosas que iban a utilizar para hacer un sacrificio. 5 animales, especies de animales, ¿verdad? Y aquí miramos por primera vez cómo Dios va a establecer un pacto formal. Quiero establecer un premise, un parámetro. Hay una gran diferencia entre promesa y pacto. Promesa Dios le había hecho a Abraham, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde? Génesis 12. Dios le había prometido que Dios iba a bendecir a Abraham y a su descendencia. Mas Dios ahora le va a dar un pacto a la promesa que ya le había dado. ¿Y qué es un pacto? La palabra pacto, Steve Lawson, el doctor Steve Lawson, traduce la palabra pacto como un acuerdo legal entre 2 partes que no puede ser, que es irrevocable y es permanente. En otras palabras, un pacto es un contrato legal, ¿sí? Entre 2 partes. La colisión por el evangelio define la palabra original, pacto en el hebreo es berit. Y esa palabra tiene como connotación un acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre 2 seres humanos, el cual implica una acción vincular entre ambas partes. Es un acuerdo. Dios hizo un acuerdo, un pacto ¿con quién? Con Abraham. Dios iba a establecer un ritual o un sacrificio que iba a mostrarle a Abraham que Dios iba a cumplir lo que él decía. ¿Estamos bien, iglesia? Amén. ¿Algunos? Dios afirma su promesa al establecer un pacto con Abraham, y este pacto fue formalizado al inaugurar un sacrificio formal de animales. Hoy no hacemos lo que hacía el tiempo de Abraham. No sacrificamos animales para contactuarnos. Tampoco nos saludamos la mano como lo hacían nuestros antepasados, ¿verdad? Yo no sé qué tan atrás pasaba eso. Hoy firmamos contratos legales. Es un acuerdo, es un binding contract, es un vínculo que me une con otra persona. Y ese vínculo es matrimonial, ¿sí? Yo me casé con mi esposa, yo juré ante Dios y ante ella y ante todos que iba a estar con ella hasta que la muerte nos separe, amén. De la misma manera usted firmó un contrato, compró una casa, compró un vehículo, es un acuerdo con otra persona. Y Dios va a hacer lo mismo con Abraham, un pacto con Abraham. ¿Y de qué forma lo va a hacer? Lo va a hacer a través de un sacrificio. Y este sacrificio de animales
Es el mismo sacrificio que miramos en el libro de Levíticos, cuando el libro de Levíticos nos explica los animales que eran usados para ser sacrificados por los sacerdotes o los levitas que inauguraban las ceremonias de expiación. Entonces Dios establece esto, establece las instrucciones y los animales que Él iba a traer. ¿Hasta aquí estamos bien, iglesia? Y dice el versículo 10 que Él trajo todas estas cosas y las partió por la mitad. Versículo 10. Y puso cada un mitad frente de la otra, mas no partió las aves. En el versículo 10 miramos la obediencia inmediata de Abraham. Dios habló y Abraham obedeció. Amén. ¿O acaso se sentó Abraham con una tacita de café por la mañana con su esposa a orar y decirle, mija, vamos a orar a ver si está la voluntad de Dios? ¿Eso fue lo que hizo Abraham? ¿Sabe que a veces somos muy hiperespirituales? Le voy a decir la verdad. Señor, permíteme orar porque no sé si tu voluntad, la palabra lo dice. ¿Sí? Ve y haz discípulos. ¿Tienes que orar por eso? Ve, dice el Señor, haz discípulos de todas las naciones. ¿De qué vas a orar? Si es tu voluntad. Amén. No seamos hiperespirituales. Abraham no lo fue, él fue obediente. Y fíjate que nosotros somos a veces lo contrario. Queremos decirle, bueno, como que Dios, como que tengo que orar, Señor, porque no sé si me cabe mi agenda todavía. Tengo que considerarlo, Señor, con mi esposa primero, porque no sé si hacer tu voluntad es lo apropiado en este momento. No lo decimos, pero es lo que hacemos. Amén. Y Abraham nos muestra el actuar en la voluntad de Dios. Es lo que usted y yo debemos hacer. Saben que Abraham no fue impulsivo, fue guiado por el Espíritu. Una gran diferencia. Su servidor es impulsivo. Su servidor, así como lo mira. Mi esposa puede testificar que a mí me gusta hacer las cosas y ando corriendo como chiva loca. ¿Sí? Mi personalidad, I'm wired that way. Así me hizo el Señor, no sé por qué. Pero soy así. Pero mi esposa no. Ella me dice, no, tranquilo. Hay que pensar y evaluar las cosas. Hay que orar para ver si está dentro de la voluntad de Dios. Entonces hay un perfecto balance entre ser pasivo o actuar o ser guiado por el Señor. Es una gran diferencia. No te estoy hoy animando, no vas a decir, ese pastor Ricardo dijo que actuemos, que hagamos. No. Hay una diferencia entre actuar y ser guiado por el Espíritu. Amén. Y Abraham no fue impulsivo, él fue obediente. ¿Sí mira la diferencia? Entonces yo te animo a no ser impulsivo como tu servidor, sino ser obediente cuando Dios llama. Y Abraham lo fue. Él fue y trajo las cosas que Dios le pidió, las partió a la mitad. ¿Por qué? Porque era una manera que se usaba en el tiempo actual para sacrificar a los animales. Aquí va a haber un pacto, va a haber un contrato por sangre y animales. No se firmaba con ink y pluma y papel, se firmaba con sangre, animales y personas. Qué diferencia, ¿no? Imagínate que hiciéramos eso en lo que hiciéramos hoy, lo que hicieran anteriormente, no tuviéramos tanta deuda, amén. Hubiera muchos en el cementerio, no cupieran, amén. Sí, ¿verdad? Hoy en día la gente, Estados Unidos tiene 30 trillones de dólares en deuda. ¿Y quién lo va a pagar? Yo no sé, Señor, pero pues se encarga el Señor, ¿verdad? Pobrecito mis hijos, si es que tengo. 30 trillones de dólares. Wow, increíble. Hablemos de ese tema para otro taller, ¿verdad? De finanzas. Vendrá, coming soon, dice el gringo. Pero es lo que miramos la obediencia de este hombre. Y aquí vamos a ver un sacrificio. Él trajo las aves, dice, las aves las trajo y las partió por la mitad. Me gusta como lo dice el pastor Evis Carballosa. Dice, las partes contrayentes pasaban por medio de los sacrificios divididos. Entonces los tenía que cortar porque por medio iban a pasar las personas. Los sacrificios los dividían y eso podía implicar que esa misma cosa que le pasaba al animal, la muerte, le podía ocurrir también a la persona que hacía el pacto. No, que para, yo estoy jurando con mi vida que voy a cumplir esta promesa. Increíble, ¿verdad? Partían los animales, lo ponían en el altar. Y los animales partidos, ambas partes caminaban por medio del sacrificio. Caminaban sobre ello. Y esa era una manera de decir, de la misma manera que este animal está muerto, yo digo que si yo no cumplo esa promesa, yo estaré como este animal muerto. Eso es lo que estaban haciendo. Era un pacto contractual que estaban haciendo.
Es lo mismo que miramos en Jeremías, capítulo 43, versículo 18 al 20, dice el Señor, y entregué a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, dice el Señor, cuando cortaran en dos el becerro y pasara entre las dos mitades, escuche, cuando pasaran entre las dos mitades a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén y a los oficiales de la corte, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro, a ellos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Dice Dios, Israel hizo un pacto conmigo. Cruzaron en medio de los animales y porque ellos me han desobedecido y deshonrado, yo voy a darlos a sus enemigos para que sus enemigos los castiguen. Ese es el Dios que servimos, un Dios de ira y un Dios justo y un Dios que ama que cumplamos sus pactos. Amén. Qué tremendo, iglesia. Amén. Es sorprendente, pero eso es lo que estaba sucediendo aquí. Y el versículo número 11, dice que las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Esto nos indica que ese mismo día no sucedió el sacrificio. Abraham preparó todo, pero por la imagen que nos es dada, sabemos que no fue el mismo día porque empezaron a llegar las aves rapiñas. ¿Y qué decía Abraham? Váyanse para allá, ¿no? Fuchi, ¿no? Porque esto es santo. El Señor me ha ordenado hacer esto. Entonces, podemos deducir por el texto que pasó un día entero antes de que Dios hiciera este sacrificio oficial. Y ahorita voy a llegar ahí, no se me desespere. Pero las aves rapiñas tienen un significado especial. La Biblia usa mucho las aves rapiñas. Las aves rapiñas algunas veces son usadas con respecto a la oposición satánica al programa de Dios. Por tanto, dice Evis Carballosa, es razonable suponer que este ataque de las aves rapiña es una sugerencia de la oposición del maligno a la ejecución del programa pactado de Dios. ¿Sí me entendieron, iglesia? Como que no me entienden, tienen vistas medias perdidas. ¿Están conmigo? ¿Qué está diciendo el Señor? Las aves llegaron al sacrificio y querían comerse el sacrificio que Dios iba a pactar. De la misma forma que esta ave rapiña o esta ave sucia, por así llamarla, representaba el ataque que Abraham e Israel iban a confrontar, la oposición para cumplir el programa de Dios. Amén. Tú y yo vamos a confrontar oposición cuando queramos hacer la voluntad de nuestro Dios. De la misma manera que estas aves rapiñas llegaban y querer comerse ese sacrificio, hermano, amigo mío, Satanás, el enemigo de nuestras almas, quiere hacer lo que sea para evitar que tú hagas la voluntad del Padre que te mandó. De la misma manera que Satanás quiso evitar que Cristo fuera a la cruz del Calvario. ¿Tú recuerdas? Que le dijo el Señor, puedes tener todo, Jesús, te puedo dar todo lo que ves. Porque Él quiere interrumpir el programa de Dios para que tú y yo no pudiéramos obtener la salvación. Y no nos sorprendamos, iglesia, cuando el enemigo, las aves rapiñas, quieren venir a distorsionar, a oposicionarse contra la voluntad de Dios. Pero te tengo una gran noticia. Porque dice la palabra que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra su iglesia. Entonces tú y yo vamos a vencer porque Cristo ya venció. Amén. Podemos tener esa seguridad. Pero la oposición va a venir. Cuando quieras ser obediente al Señor. Abraham quiso ser obediente. ¿Por qué le estaban pasando estas cosas? ¿O no? Fue obediente. Jesús dijo, en este mundo vas a tener aflicción. Pero confiar en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Hemos visto hasta este punto el Dios detrás de las personas, de las promesas, perdón. El Dios que prometió a Abraham. También hemos visto nuestra necesidad de afirmación, que somos seres que tenemos la necesidad de que se nos reafirmen las cosas. Pero también miramos la confirmación de Dios. Al establecer un pacto con Abraham que iba a durar por toda la generación hasta que Cristo venga y establezca su reino sobre la tierra. Dios es un Dios que confirma sus pactos. ¿De qué forma es que Dios afirma sus promesas a Abraham? ¿De qué forma que Dios lo hizo? Quiero que vayas conmigo al versículo número 12.
Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Dice el versículo número 12, que Abraham cayó en un gran sueño. Es lo mismo que Dios hizo en Génesis 2, cuando hizo a Adán dormir para de él crear a Eva. ¿Recuerda eso? Dice la Biblia que él fue en un gran sueño. Entonces, el sueño de Abraham no es que el amigo se desmayó, sino que Dios lo noqueó. ¿Sí? It was a holy knockout. Y Dios lo durmió específicamente. Y ahorita quiero mostrarte por qué. Pero ¿cómo es que Dios lo duerme? ¿Quién no le acuerdo? Son entre dos personas. Entonces, ¿por qué es que Dios lo duerme? Si falta la otra persona, no puede haber acuerdo. Vamos a ver. ¿Quieres saber por qué? Vamos a mostrarle. Dice la palabra de Dios que cuando él fue en un gran sueño, dice el texto, 12, terror de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué oscuridad cayó sobre Abraham? ¿Por qué? ¿De qué está hablando el texto? Te voy a enseñar, no se preocupe. La Biblia dice que vino gran temor o gran terror sobre Abraham, porque lo que iba a ser a punto de ser revelado a Abraham era algo horrible. ¿Y qué es eso? Veamos más adelante. Versículo número 13. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde estarán esclavizados y oprimidos 400 años. Entonces Dios confirma su afirmación por medio de una profecía futura. Quiero volver a decirlo. Dios confirma su afirmación a Abraham por medio de una profecía futura. ¿Sí? Abraham le dice, mientras Abraham estaba noqueado, y Dios vino a él y le dijo, Abraham, tu descendencia antes de poseer esta tierra, tú quieres saber cómo Dios, Abraham, yo voy a cumplir mi pacto contigo, aquí te va. Voy a mandar a tu pueblo como esclavos a Egipto. Dice el versículo 13, que Dios le dijo que iban a ser esclavizados y oprimidos por ¿cuántos años? Muchos usan esta Biblia o este texto bíblico para querer decir, ajá, mira, la Biblia no es inerrante, porque hay un error aquí. La palabra inerrante significa sin error. Es una palabra teológica que conocemos. La palabra es infalible, es inerrante, es todo suficiente. Significa que en ella misma hay toda verdad. Algunos dicen, bueno, ¿por qué dice 400 años cuando Éxodo dice que fueron 430? Entonces hay una contradicción. No, no lo hay. Él simplemente quiere él está queriendo dar una expresión para que tú entiendas algo. No quiere ser específico. Es como cuando yo te digo, ay, estoy muerto de cansado. No estoy muerto literalmente, ¿verdad? Todavía estoy aquí, ¿verdad? Like, hello. Siempre estoy exagerando, ¿sí? Y somos bien exagerados, ¿sí? Amen. Sí, entonces él está dando una exageración para decir 400 años el pueblo de Israel iba a sufrir. ¿Dónde? En Egipto. Y usted conoce la historia, ¿o no? La mandamos a la escuela dominical, hermanos, ahorita si es que no la conocen la historia. Por 400 años fueron esclarecidos. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios justo. Porque Israel decidió no creerle a Dios. Y también hay un propósito aquí, es que Dios estaba trabajando con la nación Israel y con las naciones paganas. Escucha lo que dice el texto, versículo 14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, aquí en Egipto. ¿Sí? Y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Entonces la prueba no es el punto final, es un coma. Amén. El coma es el Egipto, pero no es el punto final. De ahí van a salir, dice el Señor, van a salir y van a salir con las posesiones de los egipcios, ¿no? Van a salir billetudos. Amén. Dice, esa sí me gustó, hermano. Amén, dice el otro. Van a salir con las cosas de ellos. Versículo 15, sígame por favor. Bueno, el 15, ahorita llegamos al 15. El punto es este, hermanos. Que Éxodo capítulo 7 al 12 nos muestra cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud llevando con ellos las riquezas de Egipto. 400 años, 430 años estuvieron esclavizados bajo el dominio de los paganos.
Mas Dios no había acabado con ellos, porque no es el punto final, es la coma, amén. No es el punto final, porque Dios va a cumplir con su promesa. Y Dios le dice a Abraham, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice el Señor en el versículo número 15 que Él iba a ir a sus padres en paz. ¿Qué significa eso? ¿Sus padres lo estaban esperando, hermano? No estaban esperándolo. Lo que Él está haciendo es un eufemismo. Es una manera de decir, es un eufemismo, ¿sí? Es una manera de referirse a la muerte. En otras palabras, Abraham, tú vas a morir, pero mi plan va a continuar. Amén. Porque con tu muerte no concluye mi propósito. El propósito de Dios iba a prevalecer a las generaciones que iba a tener Abraham, mas Dios le dice, tú vas a morir. Y de hecho le dio un plus, le dio una bendición extra. Y aparte vas a ser viejo. Qué bendición, ¿no? Vas a morir viejo, con canas. Amén, a ¿quién no quiere eso? Amén. Viejo, dice el Señor, vas a morir. Y aquí miramos una de las bendiciones que Dios también promete a Abraham. Versículo 16. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado su colmo la iniquidad de los amorreos. Eso es good. Versículo 16. ¿Estás conmigo, iglesia? Dice el Señor, no se acaba aquí, eso es coma. Van a volver y van a sacar a unos amorreos de estas tierras. Amorreos simplemente era una manera de referirse a todas las naciones que vivían en Canaán. ¿Sí? Canaán estaba poseído por quienes, por los que acaba de decir en el versículo 19 al 21. Todos esos pueblos estaban en la tierra de Canaán, mientras ellos estaban ¿dónde? ¿En dónde estaban? No me están siguiendo, iglesia, no estaban en Egipto. Sí, acabamos de decirlo, ¿no? Estaban en Egipto, entonces dice el Señor, bueno, van a volver y van a destruir a los amorreos, ¿ve? No me estoy enfocando, amorreos. Interesante, porque muchos usan este texto para decir que Dios es un Dios injusto. Alguna de las preguntas más controversiales de la Biblia es ¿cómo es que Dios pide al pueblo de Israel que elimine a una raza de la tierra? ¿Cómo? ¿Acaso eso no es injusto? Algunos se lo han dicho. Pero lo que Dios está diciendo es que Dios va a traer juicio sobre una nación, pero la nación a cual Dios trae el juicio no es una nación inocente. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a los amorreos? Pues ¿cuánto tiempo estuvieron el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cuántos años? 430 años. Y estos amorreos no se arrepintieron, mas vivieron una vida denigrante contra Dios su creador. Amén. Y muchos dicen, es que Dios no es justo, 430 años para que esta nación se arrepintiese y decidió no hacerlo. Hermanos, Dios tiene límites para naciones. Hay momentos donde una nación cruza una línea y Dios ya no da vuelta atrás. Y viene el juicio de Dios sobre la nación. Si no me cree, vamos a ver más adelante una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra. Miramos cómo Dios lidia con una nación que no honra a Dios. Y aquí miramos una nación que no honró a Dios. Y Dios, claro, tuvo que traer su juicio, pero no fue un juicio injusto. De hecho, fue un juicio de mucha paciencia y mucha misericordia. Amén. 430 años se me hace mucho tiempo. ¿Usted no le cree? Dios es un Dios paciente. Por eso su palabra dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios. Pero Dios es un Dios de ira. Él es fuego consumidor y tuvo que traer juicio sobre esta nación. Y hermanos, no nos sorprendamos si el juicio, claro, sabemos que la palabra de Dios dice que habrá un juicio sobre la tierra. Si esta nación continúa en el camino que continúa, miramos el juicio de Dios sobre nosotros. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si no, Dios le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra porque estamos peor que ellos ya. Amén. Qué tremendo. Esta nación está peor que esa. Donde a nuestros niños les dicen que se pueden identificar como ellos quieran identificarse. Eso significa que si yo me levanto en la mañana y hablo a los padres, porque tengan mucho cuidado con eso, padres. Si un niño llega a la casa, mami, hoy me siento un niño y es niña. Las escuelas están enseñando y promoviendo esta agenda de gender identity. Y yo voy a estar hablando eso a nuestros jóvenes en un futuro, porque es muy importante. Dios creó a hombre y a mujer.
y nada entre medio, amén. Y Dios es quien decide quién soy yo, no mis emociones ni mis pensamientos. Es Dios. Y esta nación, hermanos, está aceptando agendas satánicas que van en contra de nuestro Creador, donde aceptan preceptos que deshonran y desgradan a la humanidad. Y es Dios, hermanos, que traerá juicio sobre la tierra. Pero nuestro Dios sí es un Dios justo, pero es un Dios también de fuego consumidor. Dice su palabra en el versículo 17 estoy. Y aconteció que cuando el sol se había puesto, hubo densas tinieblas. Y aquí apareció un horno humante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y aquí el día del Señor, y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tus descendientes he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y aquí voy a parar. El Señor confirma su promesa, afirma su promesa por medio de un pacto. El versículo 17 nos introduce un pacto y cómo Dios va a establecer este pacto con Israel, con Abraham y con la nación. Escucha lo que dice el versículo. Dice el versículo que, y aconteció que cuando el sol se había puesto, hubo unas densas tinieblas, y aquí apareció un humo humante y una antorcha de fuego. Humo y fuego. Antorcha, ¿sí? De fuego y un humo humante. Un horno humante. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere la Biblia? La palabra de Dios aquí nos muestra una teofanía. La palabra teofanía, quiero que me siga, ya casi aterrizo este avión, no se preocupe. Una teofanía es una aparición de Dios, una manifestación intensa de la presencia de Dios que se acompañaba de una extraordinaria demostración. La palabra teofanía es simplemente la aparición de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestaba de una forma física o de una manera visual en el pueblo. Eso lo miramos también en Éxodo, cuando Dios se aparece como un humo en el monte Sinaí. También lo miramos en las nubes de la gloria, el Shekinah, en Primera de Reyes 8, 10 al 12. También miramos la antorcha de fuego que nos recuerda la columna de fuego que representa la presencia de Dios en Éxodo 13. ¿Recuerdan la zarza ardiente? Cuando Dios por medio de la zarza habló a Moisés. Y también recordamos el fuego del cielo que a veces consume a holocaustos. Cuando venía el fuego y consumía los holocaustos, lo miramos en Reyes, en Crónicas, cuando él venía como un fuego consumidor. Es una teofanía, es una aparición de Dios. Y Dios aquí en este texto nos muestra que él iba a cumplir su pacto. Miramos el altar listo, los animales muertos cortados a la mitad, pero no se ha consumado el pacto porque nadie ha caminado todavía. Sí recuerda eso, ¿verdad? Pero aquí Dios nos dice que él fue el que anduvo entre los animales. Dice el versículo 17 que esta horno humante y esta torcha de fuego pasó por entre las mitades de los animales. ¿Quién pasó, hermanos? Dios. ¿Cómo pasó? Con su espíritu, a través de una antorcha, un humo humante y una antorcha de fuego. Amén. Y estableció un pacto. Pero quiero que mires un dato bien importante. Abraham estaba dormido. Y para el pacto se ocupan dos. Pero aquí miramos que nomás pasó Dios. ¿Por qué no pasó Abraham también si un pacto ocupas dos? Porque este pacto que Dios estaba estableciendo era un pacto incondicional. No se basaba en la obediencia de Abraham, se basaba en la promesa de Dios. Amén. Dios dijo: yo no ocupo que tú pases, Abraham, porque tú no vas a hacer nada. Yo voy a hacer todo. Yo, Dios Jehová, voy a cruzar estos animales y voy a sellar con sangre, que yo te prometo que las estrellas serán tan grandes como tus descendientes, y tu simiente será bendecida todas las naciones de la tierra. Ese es el Dios en quien tú y yo confiamos. Un Dios que promete. ¿Tú sabías que hay 7 pactos en el Antiguo Testamento? Hay 7
7 pactos. Miramos, déjame lo busco acá, lo tengo en mis notas. Está el pacto abrámico, palestino, mosaico, el nuevo pacto. 4 de los 7 pactos se hicieron a la nación de Israel solamente. 4 de ellos. Y esos pactos fueron incondicionales, significa que no ocupaba la intervención de Israel o de Abraham. Y este pacto abrámico fue un pacto que no requirió al hombre, simplemente requirió la promesa de Dios. Y sucedió, dice el texto, que fue Dios quien cruzó por aquí, versículo 17. Y Dios le dice, he aquí, en aquel día el Señor le dijo, yo establezco contigo un pacto. Qué hermoso. Nuestro Dios estableció un pacto con Abraham. Un pacto incondicional, que no se basaba en la obediencia de Abraham, se basaba en la palabra de Dios. Dios ha establecido un nuevo pacto con su iglesia. Y ese pacto no se basa en ti, ni en mí, ni en tu obediencia, ni en mi obediencia. Se basa en la completa obediencia de Cristo, el cual tomó forma de siervo, fue crucificado, sepultado y se levantó entre los muertos, y así pagó la condena de la muerte. Y dice la Biblia que todo aquel que vaya a Cristo en fe beberá del nuevo pacto, el pacto establecido por Cristo. Cada vez que tomamos la copa, amén, y comemos el pan, recordamos este nuevo pacto. Iglesia, ¿puedes tú confiar en Dios? Claro, porque ese es el Dios que cumple su palabra. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Él prometió su propia vida como aseguranza de que Él va a cumplir su palabra. Amén. Él pasó entre los animales. Él dijo, yo soy Jehová que establezco un pacto contigo y yo haré de tus naciones grandes. Yo quiero recordarte en esta mañana que el Dios en quien tú crees no es un Dios que miente, es un Dios poderoso. Yo quiero recordarte en esta mañana que el Dios que ha hecho un pacto contigo, hermano, es fiel y es digno de toda tu confianza. Tú puedes confiar plenamente en Él. ¿Si puedes ayudarme, Domingo? Tú puedes, play the keys for me. Tú puedes confiar plenamente en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque no se basa en tu obediencia. Gloria a Dios por eso, amén. Imagínate que si fuera 99.999 Dios y el 00.000001 tú, ¿qué pasaría? Fuéramos condenados, porque no es mío, es el pacto que Dios hizo con su Hijo. Que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú verás la vida eterna, porque el Señor pagó el pacto en su totalidad. Amén. Yo quiero animarte que si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú en esta mañana dejes de confiar en ti mismo, porque tú vas a ser desobediente, y deposites tu fe plena en el Hijo de Dios, quien se entregó, quien se humilló y que tomó así la ira de Dios, pagando la condena completa que tú y yo merecíamos pagar. Y que si tú depositas tu fe en el Hijo de Dios, que si tú te arrepientes, tú mirarás la vida eterna, porque no se basa en ti, se basa en su palabra. Y tú puedes confiar en el Dios de su palabra. Quiero que te pongas de pie conmigo, por favor. Él te ha prometido estar contigo todos los días hasta que Él venga de nuevo. Quiero recordarte que aunque las pruebas te hagan sentir lo contrario, tú puedes confiar en su palabra. Dios te ha dicho que la obra que Él empezó en ti, Él será justo y fiel para terminarla hasta el día de Cristo. Tú puedes confiar en el Dios que no está terminando contigo todavía. Amén. Dios te promete que aquellos que buscan primero a Dios y su justicia, Él añadirá todas las cosas. Tú puedes descansar en ese Dios en esta mañana. Iglesia, descansa en el Dios de las promesas, en el Dios que es fiel y que nunca te dejará y que nunca te va a desamparar. Confía en el Dios de pactos, en el Dios poderoso. Padre, queremos adorarte en esta mañana, Señor Jesús. Adorado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque no te basas en nuestra obediencia, te basas en tu palabra, Señor. Gracias por tomar sobre la cruz la ira tuya, la ira del Padre sobre tu Hijo Jesucristo, Señor.
Gracias por pagar la deuda que yo no podía pagar, Señor. Oh Padre, yo ruego por cualquier persona en este lugar que no ha depositado la fe en el Hijo de Dios, que en esta mañana se arrepienta de sus pecados, Señor. Ábrele los ojos al pecador, Señor, para que mire la luz del Evangelio, Padre. Trae el pecador a tus pies en esta mañana, Jesús. Oh, te adoramos, Señor.